Hoy nuestra nación se reafirma como el corazón palpitante de los negocios en el mundo. México no es solo un territorio, es una tierra fértil, vibrante y llena de posibilidades donde la confianza se traduce en progreso. La mirada del mundo está puesta aquí, porque saben que en nuestro suelo se construye el futuro. En este marco de orgullo y crecimiento, la presidenta de México ha dado a conocer una noticia que cimienta nuestra fortaleza económica. Mercado Libre ha anunciado una inversión histórica de $4.600 millones para este 2026, cerca de 79.900 millones de pesos. Esta cifra, que representa un aumento del 35% frente al año anterior, no es solo capital, es una apuesta firme por la capacidad y el talento mexicano. Esta alianza estratégica, que consolida a Mercado Libre como un gigante en nuestro mercado, transformará nuestra realidad a través de 3 pilares fundamentales. Infraestructura de clase mundial. Fortaleceremos nuestra logística y desarrollo tecnológico para conectar cada rincón del país. Impulso financiero. La digitalización a través de Mercado Pago llegará a más ciudadanos, democratizando el acceso a las finanzas. Desarrollo regional. El Plan México tocará a 19 entidades federativas, siendo un motor directo para que más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas, pymes, prosperen y alcancen el éxito. Más allá de las cifras, lo más importante es nuestra gente. Esta inversión se traduce en esperanza y bienestar, con la creación de 8.500 nuevos empleos directos, elevando nuestra fuerza laboral a más de 42.000 colaboradores orgullosamente mexicanos. México avanza, México crece, y México demuestra una vez más que no tiene límites cuando se trata de trabajar por su grandeza. Este es el tiempo de México. Permiso, Presidenta. Colegas distinguidas, distinguidos invitados. Bueno, brevemente señalar que, como lo acaba de decir el gobernador del estado de Durango, se ha estado dando seguimiento a las inversiones que son la prioridad para la Presidenta de México. Y el día de hoy vamos a anunciar una inversión muy relevante, voy a ser muy breve en la presentación. Es de un monto de $4.600 millones. Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo. Se trata de Mercado Libre, es una empresa, como ustedes saben, latinoamericana, de origen argentino. Su objetivo, ahora lo van a explicar, es la expansión de su infraestructura, su sistema y digitalización de pagos y servicios financieros. Van a crear 8,000 nuevos empleos. Esta es nueva inversión y se va a llevar a cabo en 2026. Esto tiene efectos en 19 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. Y está íntimamente vinculado con el Plan México, porque va como los objetivos de estas inversiones es darle acceso a esta plataforma digital de comercialización, cada vez más importante, a pequeñas y medianas empresas, no nada más a las grandes, con acento en las mexicanas. Bueno, les doy la palabra a Mercado Libre. Pedro, tú vas a presentar. Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Buenos días, señora Presidenta, Claudia Sheinbaum, Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, autoridades y medios, así como los mexicanos y las mexicanas que nos acompañan el día de hoy. Mercado Libre lleva 26 años comprometido con México. Y ese compromiso no solo se mantiene, se fortalece con la misma convicción que hemos mostrado siempre. Convicción que nace de las millones de personas, de emprendedores, de pymes, que cada día confían en nuestro ecosistema de Mercado Libre y de Mercado Pago. Para vender, para comprar, para cobrar, para obtener financiamiento y para crecer. Son ellos quienes guían nuestras decisiones y son también el motor de cada paso que damos hacia adelante. Porque en Mercado Libre buscamos entregar lo mejor para todos y lo mejor para México. En el 2025 anunciamos una inversión récord en el país.
Nos comprometimos a seguir evolucionando y ampliar las oportunidades de ingresos, empleo, progreso, y cumplimos. Hoy me enorgullece que en este 2026 estaremos destinando 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares, nuevamente la mayor cifra anual en la historia del Mercado Libre en México. Esto significa un incremento del 35% contra lo que invertimos el año pasado. Este monto, que incluye tanto inversión en capital como en gastos operativos, está dirigido principalmente a los siguientes pilares. 1. Fortalecer el desarrollo tecnológico de nuestro ecosistema, con innovaciones en nuestro marketplace para seguir impulsando el comercio electrónico y nuestras soluciones financieras a través de Mercado Pago, hoy la aplicación financiera más descargada del país. 2. Seguir expandiendo nuestra red logística, que es la que nos permite garantizar la mejor entrega y la mejor experiencia. 3. Ampliar el acceso a servicios financieros para más mexicanos, más emprendedores y más servicios financieros para las pymes. 4. Continuar posicionando nuestras marcas. Y 5. Generar empleos de calidad en todo el país. Año tras año hemos aumentado nuestra plantilla y en 2026 no será una excepción. El talento sigue siendo el motor de nuestro crecimiento. Hoy somos más de 36,000 empleados directos en el país y nuestro plan de expansión completa la creación de 8,500 empleos adicionales. Estos empleos están enfocados en fortalecer las operaciones de logística, además de posiciones en áreas de negocio corporativas, de Mercado Pago y de Mercado Libre. Detrás de estas 8,500 contrataciones hay historias reales. Para muchos será el primer empleo formal, para otros la oportunidad de desarrollarse una carrera y seguir creciendo. Son miles de personas y familias mexicanas que van a poder proyectar su futuro, con mayor estabilidad y más herramientas. Al concluir el 2026, seremos más de 42,000 personas trabajando para Mercado Libre, para Mercado Pago en este país. Todo este talento colabora sobre una base tecnológica robusta que potencia a la compañía en cada etapa de su cadena de valor. La tecnología es la columna vertebral de Mercado Libre y de Mercado Pago desde sus orígenes. Así es como nacimos y así es como construimos lo que hacemos el día de hoy. Es lo que nos ha permitido mejorar la oferta de crédito, crear experiencias más simples e intuitivas y fortalecer la seguridad de todo el ecosistema y así aumentar el impacto. Cada solución tecnológica que incorporamos transforma la vida de las personas y brinda claras oportunidades a millones de mexicanos que confían en nosotros todos los días. Esta combinación de talento, infraestructura y tecnología es lo que nos ha permitido llegar lejos. Más de un millón de pymes utilizan nuestro ecosistema para crecer. Tenemos presencia en los 32 estados de la República, con una red logística que nos permite hacer entregas mismo día en 37 ciudades. En el entorno financiero, Mercado Pago es la segunda cuenta digital con más usuarios en México y tiene más de 1 millón de terminales punto de venta activas, la mayor parte de ellas en pequeños emprendimientos y negocios, a quienes les hemos dado más de 2.5 millones de créditos para que puedan seguir creciendo. Pero estos números son parte de algo más grande. Se trata de digitalizar la economía, seguir con la misión de democratizar el comercio y las finanzas de las personas. Estamos convencidos de que la digitalización es la mejor manera de impulsar la inclusión financiera, para que cada mexicano, esté donde esté, tenga una oportunidad para acceder a un crédito, a una tarjeta o a la posibilidad de habilitar un negocio. De ahí nace nuestra intención de solicitar una licencia bancaria, proceso que hoy está avanzando. Ese es el verdadero reto, ese es el verdadero impacto transformador y multiplicador de Mercado Libre. Las pymes, los emprendedores, los pequeños comerciantes se encuentran en nuestra plataforma y encuentran en nuestra plataforma una puerta de entrada a la economía digital, así como los usuarios que diariamente encuentran una enorme variedad de productos y múltiples soluciones financieras. Imaginemos por un momento a un emprendedor en Jalisco que fabrica juguetes y tiene su propia marca. Cuando accede a nuestra plataforma,
Su enlace se potencia. Pueden vender en cualquier rincón del país, con entregas en menos de 48 horas. Esto le permite acceder a millones de clientes y cuando necesita capital para comprar insumos o para invertir más en su inventario, puede obtener créditos con Mercado Pago. Para esto es que destinamos nuestros recursos en el país, para que la tecnología, las finanzas digitales y el comercio se conviertan en oportunidades concretas, gracias a nuestro ecosistema que es único en este país. Vivimos un momento en donde la tecnología está redefiniendo aceleradamente cómo producimos, cómo vendemos, cómo accedemos a oportunidades. En este contexto, México tiene todo para ser protagonista. Vivimos un momento en donde la tecnología está redefiniendo, el mercado libre, creemos que en ese potencial. Por eso estamos haciendo esta apuesta por el país, para seguir construyendo las capacidades que permitan a millones de mexicanos ser parte de este futuro. Esto es una muestra de nuestro compromiso para crear oportunidades y también para seguir entregando lo mejor para todos, lo mejor para México. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Bueno, como lo mencionó la Presidenta ahorita, vamos a hablar de los 3 decretos que la Presidenta firmó el mes pasado. El primero es el de acciones inmediatas para la inversión. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, el contexto, como ustedes recordarán, la Presidenta anunció el 4 de mayo en Antropología la creación de este decreto. ¿Y este decreto qué hace o en qué beneficia? Crea la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Primero, un seguimiento directo que le da la Presidenta a las inversiones en nuestro país, que refuerza lo que ya se ha venido haciendo con el Gabinete Económico encabezado por la Presidenta con el portafolio de inversión. ¿Y para qué va a funcionar esta Oficina de Presidencia? Uno, para acelerar los trámites de inversión en un plazo no mayor de 30 días que se hayan otorgados, y asesorar y acompañar a las empresas en todo el camino para poder hacer mucho más eficiente y rápido la resolución de sus trámites. Siguiente. ¿Cómo se establece qué proyectos sí van a tener esta agilización y cuáles no? A través de un comité que encabeza la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación, y donde también está la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Buen Gobierno, el CADER, que también está aquí, Altagracia, y que ya fue instalado formalmente el pasado 28 de mayo. Siguiente. Ahora, ¿qué proyectos pueden participar? ¿Qué proyectos se pueden registrar en esta plataforma? Proyectos que cumplan con alguno de los siguientes 3 requisitos. El primero, el proyecto es a desarrollarse en alguno de los polos. Eso quiere decir en los polos de la Marina, los polos del Istmo o los polos también de la Secretaría de Economía. Proyectos que tengan un monto igual o mayor a 2,000 millones de pesos o proyectos que sean vinculados con los sectores estratégicos que también ya hemos presentado dentro del marco del Plan México, que son energético, infraestructura tecnológica, químico, electrónico, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos, farma, automotriz, como principales de estos sectores. Al día de hoy, desde que se instaló este comité, ya tenemos 22 proyectos que tienen el visto bueno de este comité, que tienen que ver con estos sectores y que ya implica una inversión de 8,000 millones de dólares, donde ya en los próximos días se estarán emitiendo estas autorizaciones de antes de los 30 días. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene todo lo que estamos presentando y esta autorización inmediata? La primera, la reducción del tiempo y costo de espera para iniciar los proyectos, la reducción de los procesos burocráticos, que es algo que nos ha pedido la Presidenta acelerar a todas las dependencias, y la generación de mayor certidumbre en el sector privado para la ejecución de sus proyectos. ¿Esto qué beneficios también hace? Que estamos acelerando inversión, que estamos acelerando la creación de los empleos en el país y que estamos apostando y acompañando a todos aquellos proyectos que van a dejar un valor agregado en nuestra economía. Siguiente.
Y aquí pasaría, y antes de pasar al video para que podamos saber cómo se puede hacer, la pregunta que nos han estado haciendo: ¿qué pasa con aquellos proyectos que no entran dentro de la ventanilla? Como también lo establece el decreto, y que los proyectos que están en el portafolio, los proyectos que llegan directo, se está trabajando ya, como lo menciona el decreto, para que sean autorizados una vez que cumplen con todos los requisitos en menos de 90 días. Entonces, con esto estamos refrendando el compromiso de acelerar la inversión y la creación y el desarrollo en el país. Presidenta, buenos días a todos. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, yo le preguntaría, con esta inversión de los 4.600 millones de dólares que ha anunciado en estos momentos esta empresa, Mercado Libre reafirma que existe confianza precisamente pues en el Plan México, y también reafirma que hay certeza jurídica para las inversiones. Pues es el resultado de la confianza en México. Si no hubiera confianza en México, el peso no estaría como está. Por cierto, una buena noticia: ayer bajó la inflación. Bueno, bajó la inflación y fue, a ver si lo pones, el INEGI lo mostró, o el Banco de México, el INEGI, ¿no? Estamos abajo de 4%, que es por resultado del trabajo permanente que hemos estado haciendo para que no sube el precio de la gasolina, no sube el precio del diésel, el PASIC, el trabajo con los jitomateros para que disminuya las centrales de abasto. 3.94, abajo de 4%, sigue disminuyendo la inflación. Y entonces es parte de la confianza que hay en México, la certeza jurídica, y va a haber más inversiones. Como lo dije, este segundo semestre que viene va a ser muy bueno para el país. Sí, bueno, esa era mi siguiente pregunta, si precisamente el PASIC recientemente firmado había abonado a esta cifra. Y bueno, Presidenta, esta oficina de promoción de inversiones que también pues anunciaron recientemente, ¿brinda certeza? ¿Los empresarios siguen y continúan apostando precisamente a México? Sí. ¿Quieres comentar algo, Marcelo, sobre este tema? Bueno, es uno de los pocos países del mundo que va a tener una oficina de esa naturaleza, adscrita a la Presidencia de la República, ya instalada, ya funcionando. Son las normas, se dieron a conocer el día de hoy. Significa que todo el gobierno mexicano va a participar para facilitar o acelerar las inversiones en curso. Ese es el objetivo, y la presidenta encabeza pues las reuniones de los lunes, pero ya esta oficina va a hacer un seguimiento proyecto por proyecto. Hay un sinfín de cosas que resolver en muchos de los proyectos, y el objetivo es apoyarlos y facilitar ese proceso de inversión en nuestro país. Estamos compitiendo con otros países, y la creación de esta oficina ha llamado mucho la atención. Tengo muchas llamadas de varios países del mundo, en primer lugar Estados Unidos, de los estados de los Estados Unidos, de Nueva York, pero también de la Unión Europea, en Asia, Japón, Corea del Sur, porque casi no existe en ningún país. Es una aportación a una innovación de la estrategia mexicana de atracción de inversiones, y tenemos puesta la mira en que va a tener un gran impacto positivo para nuestro país, como lo estamos viendo el día de hoy con este anuncio. Le agradezco, secretario. Presidenta, ¿me permite una pregunta más, no del tema? ¿O regresamos? A ver, hoy no vamos a entrar en polémicas. Perfecto. Regresando al tema de economía, sí me gustaría preguntarle al secretario Marcelo, pues esta inversión muy importante que se anuncia de lo que es Mercado Libre y Mercado Pago, que es lo mismo, pues es récord. Están pensando en que se va a renovar el TEMEC. ¿Cómo va a estar el tema del TEMEC? ¿Cómo van las negociaciones, secretario Marcelo? Se tiene que ser, si no mal recuerdo, en la primera semana de julio, ¿no? Lo que es la firma de la renovación del TEMEC. Si nos puede comentar cómo está este tema de inicio, por favor, secretario. Bueno, yo diría que la expectativa que percibimos en el mercado internacional es de que la posición que tiene México hoy, ¿cuál es la posición que tiene? Es la mejor si lo comparas con todos los demás países. ¿A quién le resulta más caro o más barato participar en el mercado de Estados Unidos? A México le resulta más barato que a muchos competidores. A Vietnam, por ejemplo, es más caro, a la Unión Europea es más caro, a muchos países de Sudamérica también. Bueno, entonces tenemos una posición favorable, merced a las llamadas que ha hecho la presidenta con el presidente Trump y a lo que se ha trabajado.
Bien, entonces el objetivo es mantener esa posición durante este proceso de revisión del tratado. En lo que estamos ahorita es ya en conversaciones formales, esta es ya segunda ronda, nos toca ir a Washington, como acabo de informar, para presentar los puntos de vista y planteamientos que México tiene. Ya escuchamos ahora que vinieron de Estados Unidos los de Estados Unidos, nuestras primeras reacciones, ahora nosotros llevamos la postura mexicana. El 1 de julio no quiere decir que termines el proceso. El 1 de julio está establecido como una fecha relevante para iniciar la revisión formalmente. Es para lo que es. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar preparatoriamente con estas conversaciones y no esperarnos a después del 1 de julio iniciar el trabajo. Esto fue lo que nos pidió la presidenta y se acordó con Estados Unidos. Bueno, para más detalles de qué resulta de esta conversación que vamos a tener, pues la semana siguiente, no esta, sino cuando regresemos, ya cuando nos diga la presidenta, pues les informaremos en detalle dónde vamos. Pero lo que es importante respecto a tu pregunta es que no quiere decir que el 1 de julio termine. El 1 de julio es un procedimiento establecido para iniciar la revisión del tratado. De inicio. Y también pues, consultarle a la gente de Mercado Pago es qué condiciones ven en el país. Obviamente ustedes mencionaban los micronegocios. Yo tengo una experiencia en el tema de micronegocios. Es muy importante esta terminal. Se maneja incluso hasta en los comercios de tianguis. Regularmente va uno ya al tianguis y ya no es tan factible que saca sus pesitos, ¿no? Sacan su terminal Mercado Libre, Mercado Pago, pues aprovechando que están aquí. Pues es preguntarles en este año cuánto es lo que estiman crecer justamente en ese tema y también obviamente con esta logística a cuánto aspiran a llegar a millones de mexicanos, obviamente con este tema de abrir el mercado. Banco de México lo ha intentado hacer con el tema de CODI, de simplificar lo que es las finanzas, de no traer el efectivo en la bolsa. El metro lo ha hecho de la Ciudad de México también con el tema de que pasas el celular y ya pagas, pero es preguntarles justamente en este tema, ustedes son líderes en el mercado, es a qué aspiran en este caso en el mercado mexicano. Bueno, como estamos expresando con la inversión que estamos haciendo en el país, somos muy optimistas de la oportunidad que existe aquí. Y existe una oportunidad, como mencionamos, de digitalizar parte de la economía. Existe la oportunidad de traer a muchas pymes y a muchas personas a la inclusión financiera. Y estamos viendo que esto es el comienzo de una inversión y de una relación, o la continuación de una relación a largo plazo entre Mercado Libre, Mercado Pago y México. Estamos viendo que las terminales punto de venta que tenemos aparecen cada día en más tianguis, en más comercios en todo el país. Estamos en 99% de los municipios actuales, hay una terminal de Mercado Pago procesando para cualquier persona en México que quiera abrir o potenciar o cobrar con su negocio. Estamos viendo que también hay una oportunidad enorme para acompañar y financiar a estos comercios. Estamos viendo que hay una oportunidad muy grande también para abrirles el mercado a estos comercios para que puedan comercializar sus productos utilizando la plataforma de Mercado Libre para vender a lo largo de todo el país. Por lo tanto, una vez que se combinan todos estos factores, vemos que hay una oportunidad muy grande y estamos apostando muy fuerte por México. ¿A cuánto aspiran en este año a llegar a terminales colocadas? Pues hoy tenemos más de 1 millón de terminales colocadas, el crecimiento de estas terminales viene creciendo mucho. También ya abrimos una herramienta que se llama Tap to Pay, que los teléfonos celulares también ya se pueden convertir en terminales. Entonces cualquier persona que tenga un teléfono celular inteligente puede empezar también a utilizarlo como una herramienta de cobro. Entonces el crecimiento de esto y la digitalización es muy real. Perfecto, gracias. Y bueno, consultar una precisión, doctora. Hablar de esta oficina presidencial para inversiones, mencionar al secretario Marcelo, que es un ejemplo icónico a nivel mundial. Es que nos precise más sobre esta oficina presidencial de inversiones. Hablaba usted que van a comenzar con los grandotes, como diríamos por ahí, 2,000 millones, si no mal recuerdo, para arriba. Pero es preguntarle, cuando lleguen al tema de medianas empresas, ¿a qué aspira esta oficina presidencial? ¿Cuál es supongo que el monto que estiman de empresas que abran justamente cada año de aquí a 2030, doctor? Cuando platicamos con empresarios medianos, grandes, y les preguntas qué es si le pidieras algo al gobierno, ¿qué le pedirías? Y siempre nos dicen
rapidez en abrir un negocio. Hay trámites que se llevan 2 años y además todo es con papel. Bueno, en algunos casos ya no, pero muchos siguen siendo con papel, donde llevas el mismo papel a una oficina, el mismo papel a otra oficina. Una vez no puedes sacar este permiso si no te han dado de este. Y si en este se tardaron, pues ya no puedes continuar. Si llegaste al 3er nivel y te dicen, no, es que fíjate que no te acepto este papel, entonces tienes que empezar desde el principio. Entonces es un procedimiento demasiado tardado que no tiene ningún sentido. Y además se presta para que en alguno de esos espacios pueda colarse la corrupción. Entonces lo que estamos haciendo es digitalizando. Al digitalizar, que no tengas que ir personalmente a una oficina, pues se hace mucho más rápido. Ahí subes todos tus papeles y es obligación de los gobiernos certificar que esos papeles son reales, porque los emite el propio gobierno. Y entonces el objetivo es que en 60 días máximo tengan todos sus permisos, desde los municipales hasta el federal. Ese es el objetivo de la Oficina de Presidencia. Y ahora es para inversiones de 2,000 millones de pesos, pero la idea es que vaya más abajo para que todos puedan hacerlo. Y para los pequeñitos, si vas a abrir una tienda de alguna cosa en tu colonia, pues que te metas a la computadora y a las 24 horas tienes tu permiso y ya, y no tengas que estar haciendo cola para que abras tu negocio. Entonces nos falta, digamos, el de en medio. Entonces vamos por ese también, para facilitar que los trámites sean muy rápidos. Hay sectores que requieren más tiempo, por ejemplo, la minería requiere mucho más tiempo de análisis porque los impactos ambientales pueden ser muy graves. Esos sectores por lo pronto no entran a esta ventanilla. Prácticamente minería es la única que queda fuera, pero hay otros esquemas que permitan, siempre con consulta social y garantizando que no, o los mínimos impactos ambientales, que pueda tener alguna autorización, dependiendo del lugar siempre. Usted lo intentó hacer cuando era jefa de gobierno, hizo un convenio con, si no me acuerdo, Sonora, se llevó creo que a Pepe Merino a Sonora para hacer esta digitalización. Sí, por ejemplo, en Sonora tienen muy avanzada la digitalización. De hecho, un compañero que trabajaba con nosotros en la ciudad se fue a coordinar los trabajos de digitalización de Sonora. Cuando lo hicimos en la ciudad, dijimos, esto no es propiedad de la ciudad, lo abrimos a que cualquier estado de la República pueda tener esta tecnología, porque son tecnologías propias, son desarrollos propios. Ya lo vamos a presentar aquí, todo lo que estamos haciendo con la fábrica de software, que son, ¿cuántos jóvenes? 300 jóvenes que trabajan en la fábrica de software del Gobierno de México, y estamos avanzando en la fábrica de inteligencia artificial, que también son jóvenes que se están incorporando para acelerar todos los procesos del gobierno. Entonces estamos en este esquema que permita pues acelerar todas las inversiones. Y ya para finalizar, consultarle, hace unas semanas se hizo un escándalo por una clausura de un desarrollo allá en Cancún. El presidente López Obrador intentó hacer una clausura de Xilbabá, es un desarrollo que está en Yucatán, incluso afectó cenotes por ahí. No me acuerdo si fue Emir Ibrahim, un compañero que vive en Quintana Roo, que traía mucho ese tema. Se clausuró el desarrollo que pertenece al Grupo Xcaret porque afectaban los cenotes, incluso construyeron una réplica en la Basílica de Guadalupe abajo de un cenote. Es consultarle, ¿se va a clausurar definitivamente este tema? También Mara Lezama hizo algunas semanas una clausura de Animalandia, un desarrollo que está ahí en Playa del Carmen con la presidenta municipal, para hacer cumplir el artículo 4 constitucional. Es preguntarle en dos vertientes, ¿se va a clausurar en definitiva Xilbabá? Y en el caso del otro, que es protección animal, ¿se va a hacer clausuras en otros estados del país para...? Y le pedimos cumplir a la Profepa también que venga para que pueda explicar estos casos. Bueno, vamos con espíritu mundialista. Vamos a pasar 3 videos de la selección. 3 videos. Mañana y mañanera mañana. Mañanera. ¿Perdón? Va nada más la joven que ganó el concurso.
sí. No sé si Gabriela Cuevas va a estar ahí, Gaby Cuevas va a estar ahí por ser parte de la organización, pero nada más. ¿Tiene contemplado ya un operativo alterno para evitar el uso de la fuerza pública en el estadio y aquí? Todo está contemplado. Ya lo va a informar tanto Rosa Isela y Mario como el gobierno de la ciudad. No, porque no hay pronóstico, nomás pura buena vibra a la selección. Bueno, vamos. Bueno, pues es obvio, vamos a ver cómo están las cosas para ver si abrimos el Zócalo o no abrimos el Zócalo, obviamente. Bueno, mire, son 3 videos. Vamos, espíritu mundialista, unidad por la selección, mucha buena vibra. Son 3 videos. Uno, ya conocen estos niños, ¿verdad? De Uganda, Nansana Kids. Seguramente ya vieron este video, pero para los que no han visto, le dedicaron un video a la selección. Vamos a verlo.